Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 422. Chapter 409. Blackleaf Virus Advancement, Mangekyou Evolution. El mundo fue destruido. Bien, y puede que suene redundante. Para decir algo más útil. Fue destruido, pero no completamente aniquilado. En esta realidad paralela, casi toda la población había sido vaporizada. Los únicos humanos restantes eran apenas unas pocas docenas. Curiosamente, y sobrevivieron en el área de Tokio. Justo en el epicentro donde estalló por primera vez el virus de luz negra. Y la forma en que sobrevivieron fue Rentaro Satomi. Ah, claro, también Iruko Kagetane. Los dos eran auténticos humanos. Entonces, cuando se interponían en el camino de los organismos del virus de luz negra, las criaturas infectadas intentaban evitarlos o simplemente se daban por vencidas. Esas pocas docenas de supervivientes, todo estaba escondido dentro de un búnker subterráneo secreto en el área de Tokio. El lugar era extremadamente estrecho. Con una entrada que solo permitía una persona a la vez, así que colocaron a Rentaro Satomi y Iruko Kagetane en la entrada. Y el otro se mezcló entre la multitud. De esa manera, las criaturas infectadas no podrían hacerles mucho. Básicamente, hicieron fallar el sistema. ¿Qué? ¿Te preguntas por qué Iruko Kagetane ayudó a esta gente? La razón por la que ese lunático robó la reliquia de las 7 estrellas, y provocando al Escorpio de la etapa 5 en última instancia, el objetivo era cambiar el mundo. Aunque seguía diciendo que era para destruir el mundo y eso no era la verdad. Lo que realmente quería era destruir el llamado mundo pacífico donde todos se escondían tras barreras monolíticas. En pocas palabras, es un loco traumatizado por la guerra y quería crear un mundo con guerra. Para demostrar su propio valor a través de ello. Ahora, la situación coincide con sus ideales. Todos dependen de él para sobrevivir. Vive para sentirse necesario. Solo que el método es diferente de la guerra real. Kagetane está muy satisfecho. En cuanto a Rentaro Satomi, lucha desesperadamente por proteger a los últimos restos de la humanidad. Tiene que permanecer encerrado bajo tierra todo el tiempo, apropiado junto con un grupo de personas, y cooperar con uno de los culpables que destruyeron el mundo. En este punto, Rentaro ya no puede decir nada sobre la justicia o la protección de sus seres queridos. La verdad es, él simplemente es alguien que se deja llevar por la corriente. Aunque sabe que esta situación es insostenible, continúa torturándose en cuerpo y alma. Ignorando el futuro obvio. Haciendo como si no lo viéramos. Bien, y eso es exactamente lo que le pasa a Rentaro. Desde lo alto, Haruto permaneció en silencio. Presintiendo la escena en ese búnker subterráneo de Tokio, no se molestó en interferir con este truco de supervivencia para aprovecharse de los insectos. Si pudieran convencer a Iruko Kagetane y Rentaro Satomi para que los ayudaran a sobrevivir, eso en sí mismo era una forma de habilidad. Déjalos vivir, entonces. Aunque el protagonista Rentaro sufriría por ello más tarde. En cuanto a Iruko Kagetane, Haruto nunca tuvo la intención de hacer nada con él desde el principio. Una herramienta desechable. Déjalo vivir o morir por su cuenta. Aunque técnicamente todavía somos humanos, Kagetane estaba loco desde hacía mucho tiempo. Había matado a muchos niños malditos. Incluso si lo trajeran de regreso al mundo principal, lo diseccionarían para investigación o lo tratarían como un clase D. Y para ser honesto, la tecnología de este mundo ni siquiera estaba a la altura. Lo único de valor era el varanio, un material completamente nuevo. En cuanto a las prótesis de este mundo o la tecnología Varanium, no tenían ningún valor de referencia.
Y la fundación no necesitaba ni un clase de más. Así que dejemos que el lunático se descontrole. Ah, y en cuanto a Koina Iruko, Aruto la llevó con él. En realidad, estaba muy contenta de irse. Aunque separada de su padre Kagetane, comprendía la clase de loco que era. Antes de irse, incluso le dijo a Aruto: ¿No es genial? Papá por fin cumplió su deseo. Pura comprensión. Volviendo al punto principal. Aruto desvió su mirada del área subterránea de Tokio. Y miró hacia otro lado. En ese momento, el mundo estaba repleto de monstruos retorcidos. El virus Gastrea era la anomalía viral más poderosa que Aruto había encontrado hasta entonces. Ni siquiera una versión debilitada del virus de luz negra pudo consumirlo por completo. Así, utilizando este mundo Gastrea como modelo, el virus de luz negra experimentó una evolución masiva. Ahora había superado su fase inicial de brote. Aruto levantó una mano. De todo el mundo, a cada criatura infectada con el virus de la luz negra se le extrajo una gota de sangre que voló hacia el cielo. Parecía una tormenta de sangre inversa. Interminable y abrumador. El cielo se volvió carmesí y la sangre formó un enorme lago. Sin embargo, en el momento en que entró en la mano de Aruto, todo desapareció. Aruto cerró los ojos. Procesando cuidadosamente las muestras del virus Blacklead recolectadas. La complejidad de los genes en su interior se había multiplicado exponencialmente. Los genes se entrelazaron y formaron otros nuevos. Sin una plantilla tan masiva e innumerables organismos, este tipo de desarrollo le habría llevado a Aruto incontables eones. Pero el efecto fue claro. Al absorber estas muestras, el nivel de evolución del virus de luz negra de Aruto aumentó rápidamente. Tanto es así que la cantidad se convirtió en calidad. Incluso su propio rango empezó a cambiar. El virus de luz negra que Aruto manejaba no era la versión original común. Al igual que Kamui, ojos místicos de percepción mortal y el mundo, todos estos poderes eran expresiones de conceptos. Se manifestaron de maneras que Aruto pudo entender. Incluso esas marionetas del templo de la reencarnación, si robaron estas habilidades en mundos como Naruto, Fate o Jojo todavía no podían compararse con Aruto. Porque la esencia era completamente diferente. Y esto fue algo que Aruto solo se dio cuenta después de elevar el nivel mundial. La evolución del virus de la luz negra se disparó. Sin embargo, inesperadamente Kamui también comenzó a evolucionar. Esto tomó a Aruto con la guardia baja. Pero si volvemos a pensar en la descripción del sistema original, tenía sentido. La fuente de poder de Kamui era la propia energía de Aruto. Entonces, con la evolución del virus de luz negra, fue como mejorar tanto el combustible como el motor de Kamui. Naturalmente, los ojos también se beneficiaron. Nadie sabía cuánto tiempo pasó. Hasta que el lago de sangre fue completamente devorado por Aruto. Era difícil imaginar que el vasto lago que cubría el cielo, todo entró en el cuerpo comparativamente pequeño de Aruto. Se quedó en el aire, con los ojos cerrados. Entonces, de repente, una aura aterradora estalló desde su interior. En ese momento, cada criatura del mundo se estremeció de miedo. Como una presa ante su depredador máximo. Aruto finalmente abrió los ojos. Una cosecha fructífera. El virus de la luz negra ha alcanzado la divinidad. Como era de esperar al usar un mundo entero como placa de Petri. Y una ventaja inesperada. Kamui también se acerca a la divinidad, aunque es difícil superarla. El virus de luz negra había entrado oficialmente en el concepto de divinidad. Y Kamui estaba muy cerca detrás. Desafortunadamente, para romper por completo los límites de la divinidad, necesitaría una evolución espacial. Solo entonces Kamui podría trascender a lo divino. En cuanto a la divinidad suprema a través de todo el multiverso, solo había un puñado de seres correspondientes a ese nivel. Para lograr eso un solo mundo no era suficiente, se requeriría una acción a escala multiversal. Incluso podría encontrarse con el Rey Escarlata o el Destructor Séptuple. Bueno, ese es un problema para otro día. Tras digerir por completo las inesperadas recompensas de esta purga anómala, Aruto estaba listo para partir. Ya no tenía intención de gobernar este mundo. Dejemos que el virus de la luz negra siga evolucionando por sí solo. Tal vez después de que pase suficiente tiempo, él regresaría y recogería algunas nuevas sorpresas.
En cuanto a Rentaro, hay que respetar el destino de los demás y dejar de lado el complejo de Salvador. Naruto nunca obliga a otros humanos a hacer nada. Bueno, a menos que haya borrados de memoria de por medio. Desde que Rentaro tomó su decisión, él es un adulto. Tendrá que vivir con las consecuencias. Eso es lo justo. Un brillo rojo brilló en los ojos de Naruto. Espacio Kamui activado. Después de su evolución, el alcance, la velocidad y el poder de desgarro espacial de Kamui había aumentado drásticamente. En un abrir y cerrar de ojos, Naruto desapareció. Regresando al mundo principal. Chapter 423. Chapter 410. How the class is made. Felicitaciones, la cirugía fue un éxito. Dijo Naruto con una sonrisa. Tenden Kisara tocó el área alrededor de sus riñones. Por supuesto, con la ropa y la piel en el medio, no podía sentir nada físicamente. Pero la drástica mejora en su condición física, ella definitivamente podía sentir eso. Lo que la sorprendió fue que casi no sentía dolor. Y no parecía una prótesis mecánica. Era una auténtica restauración de la función original de su riñón. Aún así, pensando en los métodos incomprensibles de Naruto, Tenden Kisara lo soltó rápidamente. Tenía sentido. ¿Qué tal si me invitas a una olla caliente para celebrar tu recuperación? Bromeó Naruto desde un costado. Al escuchar eso, Tenden Kisara puso los ojos en blanco con fuerza. Ve a pasar el rato con tus lolis, maldito lolicón. Desde que Naruto la trajo a este nuevo mundo, Tenden Kisara rara vez lo había visto. Y, cada vez, casi siempre venía acompañado de algunas pequeñas lolis. Aunque sabía que Naruto estaba trabajando en un asunto serio, no pudo evitar sentir que algo de resentimiento crecía. Al oír esto, la boca de Naruto se torció. Calumnia. Me está calumniando. ¿Qué lolicón? Rechazo esta afirmación. Es solo una coincidencia que las que me gustan sean lolis. La última persona que pensó así probablemente terminó compartiendo celda con Jeffrey. Además, no tengo dinero ni trabajo, y aún te debo la cirugía. Con mi situación actual, ¿cómo esperas que te invite a un estofado? Tenden Kisara dijo seriamente. Aunque su expresión permaneció tranquila, la confusión y la vacilación en su tono eran inconfundibles. Por supuesto, ser secuestrada en un mundo completamente nuevo, con solo Naruto como alguien a quien conocía, sería extraño no sentirse perdida. ¿Ah, sí? ¿La señorita Kisara no tiene trabajo? Naruto fingió sorpresa y luego sacó el códice del contrato absoluto de su espacio Kamui. Entonces, ¿qué tal si te unes a nuestra fundación SCP? Necesitamos urgentemente personas talentosas como la señorita Kisara. Valientes, inteligentes, que aprenden rápido y, por supuesto, hermosas y con piernas largas. Al escuchar esto, Tenden Kisara no pudo contenerse. Su rostro, antes severo, se iluminó con una sonrisa. La parte frontal sonaba razonable, pero hermosa con piernas largas. ¿En serio? Tenden Kisara le arrebató el contrato y lo abrió, ignorando por completo los términos desiguales del principio. Naruto fue quien la ayudó a vengarse y le dio un nuevo propósito en la vida. No importaba lo que estuviera escrito al principio, ella lo firmaba. Con trazos atrevidos escribió su nombre. Entonces Tenden Kisara extendió su mano. Entonces, ¿qué tal una olla caliente para celebrar la incorporación del nuevo empleado? Naruto se rió entre dientes. Seguro. Estanque rojo, SCP-354. Tras una investigación exhaustiva por parte de O5-1, la anomalía ha sido neutralizada. La zona ya no produce criaturas anómalas y la anomalía está desapareciendo gradualmente. El líquido viscoso, parecido a la sangre, se está evaporando rápidamente. Una vez evaporado, no se puede recolectar. El portal a la realidad alternativa previamente conectado ha sido completamente cortado por O5-1. El Consejo O5 ha considerado que la anomalía está totalmente neutralizada y ya no se regenerará. Se tomaron las siguientes medidas. La anomalía ha sido archivada como SCP terminado. La aleación de protección psíquica circundante fue recuperada en el sitio de Londres. MTF Nineta y Led Fox ha regresado al sitio. En 7 días, la zona se recuperará completamente. Después de un período de observación de 15 días, la Fundación se retirará, poniendo fin a esta misión de contención. Detalles no documentados.
El universo paralelo de Black Bullet. Naruto conservó sus coordenadas como campo de pruebas para el virus Blacklead. Sin embargo, esta ubicación no quedará registrada en los archivos oficiales de la Fundación. Este mundo paralelo, infectado con el virus Blacklead, es extremadamente peligroso para cualquiera que no sea Naruto. En escalas de tiempo evolutivas largas, es posible que algunos infectados puedan superar los límites originales establecidos por Naruto. Después de todo, esto implica la naturaleza divina de la evolución. Por otro lado, todos los niños malditos, traídos de ese universo paralelo, han sido inyectados con un agente potenciador viral. Ahora son inmunes permanentemente al virus Gastrea, a la vez que conservan e incluso fortalecen sus habilidades biológicas innatas. Estos niños residirán temporalmente en Star Sea Academy. Después de una educación sistemática y madurez, regresarán a los sitios de la Fundación. Para entonces, se les dará una opción. Firmar un acuerdo de confidencialidad, abandonar su biología anómala y vivir vidas normales en sociedad, o quedarse y trabajar en la Fundación. Quedarse o irse, esto queda a su libre albedrío. La Fundación, más allá de la confidencialidad, nunca obliga a nadie. Bueno, a menos que seas de clase D. Hablando de clase D. Tokio, barrio Bunkim, Yushima, 4, Chome, dentro de un apartamento privado. Un grupo de policías derribó la puerta. Dentro estaban dos hermanos. El mayor se llamaba Shinkawa Shimichi. Shinkawa Shimichi, estás siendo acusado de asesinato subjetivo. Ponte las manos en la cabeza y no te resistas. El oficial a cargo, el inspector Megure, gritó. Shimichi y su hermano Shinkawa Kinji se quedaron congelados en el lugar. Espera, ¿qué quieres decir con asesinato subjetivo? ¿Te estás equivocando? Antes de que Shimichi pudiera terminar, lo inmovilizaron contra el suelo y lo esposaron. Shinkawa Shimichi, estás bajo arresto. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá usarse como prueba ante el tribunal. El inspector Megure siguió el procedimiento adecuado sin desperdiciar palabras. Momentos después, Shimichi fue empujado a un coche de policía. Kinji se quedó congelado. ¿Asesinato subjetivo? Nunca había oído hablar de una ley así. Aunque su familia provenía de un entorno médico, él seguía siendo un estudiante destacado y no ignoraba las leyes. Nunca había oído hablar de una ley así antes. Presa del pánico, Kinji sacó su teléfono y buscó. Lo que encontró le hizo correr un sudor frío por la espalda. El asesinato subjetivo fue una nueva ley aprobada el mes pasado. Se aplicaba cuando tanto el autor como la víctima y las circunstancias se basaban en la percepción subjetiva, sin posibilidad de verificar la verdad. Una acusación que se aplicaba en tales casos. A primera vista, parecía totalmente inaplicable. Pero al mirar más de cerca y estaba describiendo claramente la situación de Sao. En ese momento, Kinji sintió frío hasta los huesos. Justo antes, su hermano seguía contándole alegremente la emoción de matar gente en Sao. Se quejaba de que Kayaba Akihiko había mentido. Esos jugadores ni siquiera habían muerto. Ahora, ya lo arrestaron. Esta ley claramente apuntaba a los jugadores rojos de Sao. Mientras tanto, en el coche de policía, Shimichi también había terminado de recibir el sermón legal de Megure. Sus sentimientos eran los mismos que los de Kinji, manos frías, mente en blanco. En Sao, fue un jugador rojo con la Ugin Coffin y un miembro clave, además. Lo que le dio la libertad de matar en el juego fue la creencia de que los asesinatos dentro del juego no tenían consecuencias reales. Incluso si fuera un juego de muerte como Sao, él creía que nadie moría realmente. Después de todo, todo el juego de la muerte de Sao era una mentira. Nadie murió. Ahora Shimichi se sentía la persona más agraviada del mundo. Están diciendo tonterías. ¿Cómo puede existir una ley así? Era un juego. ¿Y qué si maté en un juego? Y esa gente ni siquiera murió. La misma queja por la que una vez se enfureció, ahora era su desesperado salvavidas. Pero nadie en el coche de policía le prestó atención. Este arresto fue una directiva de arriba hacia abajo. Las leyes y las listas de arrestos se distribuían directamente desde arriba. No es necesario discutir con el agresor. Simplemente siga el procedimiento. Además, para alguien con una mentalidad tan oscura y retorcida, el inspector Megure no tenía ninguna simpatía.
En Sao no tenían idea de que los jugadores en realidad no morirían, solo caerían en coma. ¿Este tipo? Él realmente quería matar gente. El inspector Megure incluso se sintió afortunado. Menos mal que salió esa nueva ley. De lo contrario, una persona como esta, libre en la sociedad, Dios sabe cuándo acabaría realmente muerta. Chapter 424. Chapter 411. Work 30 Days, All Crimes Pardoned. Quiero ver a mi abogado. No diré ni una palabra hasta que llegue. Shinkawa Shoichi gritó con todas sus fuerzas. En ese momento, Shinkawa Shoichi tenía ambas manos esposadas a la mesa de interrogatorio. Incluso sus pies estaban atados con grilletes de rastreo. Proveniente de una familia adinerada, naturalmente sabía algunas cosas. Por ejemplo, el trato que recibía estaba claramente reservado para delincuentes peligrosos. Al principio, pensó que este supuesto cargo de homicidio intencional simplemente equivaldría a ayudar con una investigación y pagar una compensación por angustia emocional o algo así. En el peor de los casos, quizá lo encerrarían por menos de 3 años. Pero ahora, esto era claramente algo completamente distinto. Esto empezó cuando tenía por lo menos 30 años. Ahora Shinkawa Shoichi estaba completamente en pánico. Todo lo que hizo fue matar a algunas personas en un juego, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué, realmente le van a dar la pena de muerte? ¿Para qué? Tras el cristal transparente, el inspector Megure permanecía en silencio, observando a Shinkawa Shoichi gritar y vociferar. Con un frío resoplido de desprecio, su rostro se contrajo de asco. Este tipo de persona era exactamente el tipo que Megure más odiaba. Alguien que trataba el asesinato como un juego, sin una pizca de remordimiento. El inspector Megure llevaba décadas como policía. Podía leer a la gente con solo mirarla. Y estaba seguro. Si alguien como Shinkawa Shoichi volviera a ser liberado en la sociedad, había al menos un 70% de posibilidades de que ese tipo cometiera una verdadera atrocidad. En realidad matar gente. Normalmente, al enfrentarse a sospechosos impenitentes como este que se negaban a cooperar, el inspector Megure los instruía un poco. Quizás les mostraría lo que la gran técnica de restauración de la memoria podía hacer. Pero hoy no. Ya había recibido noticias desde arriba. Alguien vendría pronto. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Efectivamente, no mucho después, sonó el teléfono. El inspector Megure cogió el teléfono, contestó con un par de palabras breves y luego colgó. Mientras tanto, la voz de Shinkawa Shoichi ya estaba ronca de tanto gritar. Bueno, cálmate. Buenas noticias. Tendrás a tu abogado. Megure dijo casualmente. Ante esas palabras, Shinkawa Shoichi, que estaba desplomado como un pescado salado, volvió a la vida instantáneamente. Él nunca lo confesará. ¡Qué broma! Poco tiempo después, Shinkawa vio a su hermano menor entrar acompañado de un hombre elegantemente vestido con traje. Y Shinkawa reconoció a este hombre. Un abogado muy famoso en la escena jurídica de Tokio. Al instante, la esperanza surgió en el corazón de Shinkawa. Hermanito, eres el mejor. Al verlos entrar, Shinkawa gritó de alegría. Shinkawa Kyoji, su hermano, parecía aliviado. No te preocupes, hermano. Me gasté una fortuna en contratar a este gran abogado. Él encontrará la manera. Shinkawa Shoichi asintió furiosamente. El abogado trajeado finalmente habló. Por favor, permítame hablar con mi cliente en privado. Gracias. Shinkawa Kyoji asintió inmediatamente. Los mejores abogados tenían sus propios hábitos, y eso estaba bien. Después de salir, el abogado se acercó al panel de vidrio de la sala de interrogatorio y bajó la mampara de privacidad. La habitación ahora estaba completamente sellada a la vista del exterior. Al ver esto, Shinkawa se puso eufórico. Este sí que es un abogado. Hasta la policía lo escucha. Estaba seguro de que se salvaría. Pero entonces Shinkawa Shoichi. En Sao, usaste el nombre de personaje Red de Jet Shaksa. Estabas afiliado al gremio de asesinos de jugadores de Sao Laugin Coffin y mataste a 11 jugadores en el juego. Se te acusa de homicidio intencional. Lo anterior debería ser cierto, ¿verdad? Al escuchar su nombre en el juego y los detalles precisos enumerados, fue como si le hubieran arrojado un balde de agua fría a Shinkawa. Él asintió sin comprender.
El abogado cerró el expediente que tenía en la mano y lo arrojó sobre la mesa. Ajustándose las gafas con montura dorada, habló con voz tranquila. Para ser sincero, este caso prácticamente no tiene margen de maniobra. Todos los datos del juego de Sao ya se han subido a la red oficial. A diferencia de los crímenes del mundo real, los crímenes del juego se pueden analizar con todo lujo de detalles, sin puntos ciegos. Las definiciones legales de homicidio intencional se han perfeccionado con respecto a esto, así que realmente no hay lugar para la discusión. Dada la gravedad de su caso, se enfrenta a una pena mínima de cadena perpetua. Incluso una sentencia suspendida es improbable. Prepárese. Ante estas palabras, Shinkawa se desplomó hacia atrás, casi volcándose en la silla de interrogatorio. Si no fuera por las esposas, habría caído al suelo. Sus muñecas ahora estaban magulladas y moradas por la restricción. Esto no puede estar pasando. Solo maté a unas cuantas personas en un juego. ¿Cuál es el problema? Gritó con incredulidad. El abogado permaneció en silencio, simplemente permaneciendo a su lado. Solo después de que Shinkawa se calmó un poco, el abogado finalmente volvió a hablar. No hay forma de ganar este caso. Pero, hay otra opción. Al instante, la esperanza volvió a iluminarse en los ojos de Shinkawa. ¿Qué pasa? Lo que sea que me salve de la cárcel, lo haré. Pide el precio. El abogado meneó la cabeza. Ya me han pagado. No aceptaré ni un yen más. Es mi política. En cuanto a la opción, sacó otro documento de su maletín y lo colocó frente a Shinkawa. Al leerlo, Shinkawa quedó atónito. ¿Fundación SCP? ¿Qué es eso? Trabajar allí 30 días y que me retiren los cargos. Preguntó escépticamente. El abogado no dijo nada. Simplemente se quedó de pie y esperó. Shinkawa casi firmó en el acto, pero su mano se detuvo. Algo no estaba bien. Muy lejos. Los cargos eran absurdos. El abogado actuaba de forma extraña. ¿Qué clase de lugar podría borrar los antecedentes penales de alguien solo por trabajar 30 días? ¿Quiénes se creían que eran, el gobierno? Esto es una estafa, ¿no? Solo están actuando. ¿Qué pasa si no firmo? Shinkawa quería probarlos. Sin embargo, el abogado recogió los papeles sin decir palabra y salió de la habitación. Así. Shinkawa quedó atónito. Peor aún, a partir de ese momento, la policía dejó de atender sus peticiones. Simplemente lo encerraron en prisión preventiva. 7 días después fue llevado ante el tribunal. En el juicio, Shinkawa ni siquiera tenía abogado. Apenas dijo unas palabras. ¡Bam! Cadena perpetua. Ejecución inmediata de la sentencia. Y eso fue todo. Lo siguiente que supo fue que estaba en la infame prisión de Abigail de Japón. Parpadeó una vez. Y luego, ¡boom! Oye, ¿así que eres el nuevo? Oí que mataste a unos cuantos ahí fuera. ¿Te crees alguien muy bueno? Un tipo enorme con tatuajes de dragones y tigres, músculos como una armadura y bíceps tan grandes como la cabeza de Shinkawa se cernía sobre él. Shinkawa casi se desploma por el terror. Ni siquiera los jefes de los juegos daban tanto miedo. En ese momento, finalmente entendió lo que era la verdadera opresión. ¿Maestro de la espada X? No. ¿Jefe de prisión tatuado? Un mes después, Shinkawa finalmente recibió su primer visitante. Al ver a su hermano, Shinkawa Kyoji se sorprendió. Hermano, ¿dónde están tus dientes? Shinkawa sonrió débilmente. Oh, nada. A mis compañeros de celda les gustan, así que les presté algunos. Pero lo más importante, las lágrimas brotaron de sus ojos. Por favor. Ayúdame a contactar de nuevo con ese abogado. Eres mi única esperanza. Antes de que pudiera terminar, un guardia musculoso entró y se lo llevó arrastrando. Estoy muy enojado hoy. Gruñó el hombre mientras se lo llevaba. Shinkawa Kyoji sintió que su cuero cabelludo se entumecía. Inmediatamente fue a buscar al abogado. Afortunadamente, este no se negó debido a la anterior mala educación de Shinkawa. Poco después Shinkawa Shoichi, ¿estás seguro? Antes de que el abogado pudiera terminar, estoy seguro. Estoy seguro. Dame los papeles. Los firmo ahora mismo. Para Shinkawa, cualquier cosa estaba bien, siempre y cuando pudiera salir. El abogado asintió, sacó el contrato y lo deslizó sobre la mesa. Esta vez, Shinkawa no lo dudó en absoluto.
Él lo firmó. ¿Cuándo puedo irme? ¿Cuándo? Preguntó desesperadamente. Media hora. Vendrá a recogerte. Por favor, espera aquí. El abogado se ajustó las gafas, recogió los documentos y se fue. Dejando a Shinkawa solo, esperando ansiosamente y con miedo. En cuanto al abogado, una vez fuera, hizo una llamada. Envía un equipo. Recoge este nuevo clase de prioridad mejorada. Esto es parte de las consecuencias de SAO. Chapter 425. Chapter 412. The Self-Cultivation of a Class de Personnel. Shinkawa Shoichi esperaba ansiosamente. Su mayor temor en ese momento era que todo esto fuera una estafa. Su mente racional le decía constantemente. No podía existir ningún lugar en el mundo y donde 30 días de trabajo podrían conseguir la liberación de un criminal como él. Esto era una prisión. Y era un criminal. ¿Qué podría posiblemente anular la ley? Ese solo pensamiento casi llevó a Shinkawa Shoichi al borde del colapso. Aunque sabía que la probabilidad de ser liberado era infinitesimalmente pequeña, todavía se obligó a creer. De lo contrario, el futuro sería verdaderamente desesperanzador. La espera fue agonizante. Shinkawa Shoichi sintió que habían pasado varias horas. Pero en realidad exactamente a los 23 minutos y 47 segundos la puerta de la sala de visitas se abrió. Shinkawa Shoichi miró hacia arriba con entusiasmo. Solo para ver entrar a varias figuras, todas vestidas con uniformes idénticos, sin distinción de género. Sus atuendos les cubrían completamente el cuerpo, sin dejar piel al descubierto. Parecían trajes de protección, como salidos de una película. La única característica identificativa, el símbolo, estaba en su pecho izquierdo, aproximadamente sobre donde estaría el corazón. Un círculo abierto en el centro, rodeado por un polígono simétrico. 3 flechas apuntaban hacia el interior del círculo hueco. Shinkawa Shoichi había visto este símbolo recientemente. Por su diseño distintivo y reconocible lo reconoció inmediatamente. Era el emblema de la organización para la que iba a trabajar. Al parecer, se llamaba Fundación SCP. Entonces, estas personas deben ser empleados de la Fundación SCP. En ese momento, Shinkawa Shoichi sintió una ola de alivio. Gracias a Dios. Estás aquí para llevarme, ¿verdad? ¿Vamos a empezar el proceso de liberación ahora? Preguntó emocionado y con urgencia. Pero nadie respondió. 2 miembros del personal de la fundación se acercaron. Uno de ellos sacó una llave y abrió las esposas que sujetaban a Shinkawa Shoichi a la mesa. Entonces, los dos lo levantaron tomándolo de cada brazo. Sin una sola palabra de explicación, y comenzó a sacarlo de la sala de visitas. Shinkawa Shoichi sintió una creciente sensación de inquietud. Puedo caminar sola, ¿sabes? No hace falta que me cargues. Te juro que no intentaré correr. Vale. Parece que no son muy habladores, ¿eh? Jajaja, ¿por qué no dicen nada? ¿Puedo al menos preguntar qué tipo de trabajo haré? ¿Te importaría decírmelo? Siguió hablando, intentando sacarle algún tipo de información al personal. Aunque la perspectiva de salir de prisión lo emocionaba, la incertidumbre de lo que le esperaba le heló hasta los huesos. Desafortunadamente, por más que dijera algo, nadie respondía. En un momento dado, incluso empezó a sospechar. ¿Estos tipos eran robots? ¿Solo autómatas sin mente que ejecutan acciones preprogramadas? Pero, si había algún consuelo que obtener, fue que efectivamente estaba saliendo de la prisión. No hubo que rellenar ningún papeleo para su liberación. No hubo sobornos a guardias ni intrusiones por puertas traseras. Estos miembros de la fundación simplemente lo acompañó directamente hasta la puerta principal de la prisión de máxima seguridad. Todos los controles del camino estaban abiertos. Y aunque debería haber sido hora de trabajo para los reclusos, no se veía ni uno solo en las zonas comunes ni en la lavandería. Era como si todos los prisioneros hubieran sido encerrados nuevamente en sus celdas. Esto le dio a Shinkawa una sensación extraña, que toda la prisión estaba funcionando actualmente solo para su bien. Dios, ustedes sí que son algo especial. ¿Son algún sindicato internacional de asesinos? ¿O tal vez la Agencia Oficial de Operaciones Encubiertas de Japón, que se ocupa de asuntos políticos turbios? Se tragó la frustración de haber sido ignorado antes. Y en lugar de eso traté de adorarlos. Aún así, la respuesta fue el silencio.
Entonces Shinkawa Shoichi dejó de hablar. Se dio cuenta de que no obtendría ni una sola palabra de estos miembros de la fundación. Una vez afuera, un vehículo de color negro intenso, con las ventanas oscurecidas, esperaba en silencio. Shinkawa Shoichi fue arrojado al asiento trasero. El compartimento trasero estaba completamente aislado del área del conductor. Y las ventanas tintadas impedían ver el exterior. Me sentí como si me hubieran metido en una caja negra insonorizada. Funcionalmente es similar a tener una bolsa colocada sobre la cabeza. Maldita sea, ¿qué demonios son estos tipos? Maldijo en voz baja. Ahora solo en el asiento trasero su mente empezó a correr. Shinkawa Shoichi comenzó a inspeccionar el interior del vehículo, tratando de encontrar algún punto débil. Tal vez podría escapar desapercibido antes de la siguiente ronda de supervisión. O cuando uno de esos bastardos mudos vino a abrir la puerta, podría tomarlos por sorpresa, noquear a uno y salir corriendo. Pero la realidad pronto aplastó todas esas fantasías. No había ni una sola pieza desmontable en el interior del vehículo. Intentó golpear la ventana con el codo. Solo para casi romperse el brazo. Concluyó que el vidrio probablemente era extremadamente grueso y posiblemente a prueba de balas. Dentro de ese espacio oscuro, no tenía noción del tiempo. El pánico se apoderó de nosotros poco a poco. Entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió. La dura luz del exterior lo inundó y le hizo protegerse instintivamente los ojos. Una vez que se adaptó, Shinkawa Shoichi se encontró dentro de una habitación. Paredes blancas, una sola silla y nada más. ¿Cómo entraste con el coche en una habitación? Preguntó instintivamente. Había asumido, como antes, que no habría respuesta. Pero esta vez, una voz respondió. Un ascensor. No es gran cosa. Hasta un camión podría caber aquí. Shinkawa Shoichi se congeló por un segundo. Se giró hacia el origen de la voz y vio que una de las paredes blancas ahora proyectaba una figura. Una mujer joven con bata de laboratorio y ojeras bajo los ojos. Se quedó mirando en estado de shock. ¿Era toda esta pared una pantalla? Ni siquiera podía distinguirlo. La mujer habló de nuevo. Hola. Bienvenido a la Fundación SCP. Puedes llamarme Dr. Murasame. Shinkawa Shoichi dudó y luego asintió. Dr. Murasame, ¿es cierto que si trabajo para usted durante 30 días, me liberarán? Ese punto todavía le molestaba profundamente. Sí. Tal como se estipula en el acuerdo. Trabaja con nosotros durante 30 días y te reintegraremos a la sociedad. El Dr. Murasame Reine respondió con calma. Esto al instante levantó el ánimo de Shinkawa Shoichi. Entonces, ¿qué tipo de trabajo haré? Preguntó con entusiasmo. Por favor, siéntese. Antes de comenzar con sus tareas, tiene derecho a que le informen sobre el contrato de personal de clase D. Ante sus palabras, Shinkawa se acercó y se sentó en la única silla de la habitación. En el momento en que se sentó la silla, aparentemente normal, emitía una serie de sonidos mecánicos. Antes de que pudiera reaccionar, algo frío le tocó el cuello. Instintivamente extendió la mano, y sintió un collar metálico alrededor de él. Espera, ¿qué demonios es esto? Shinkawa Shoichi gritó enojado. Ahora, leeré el contrato de personal de clase D. Por favor, escuchen atentamente. El Dr. Murasame ignoró por completo su arrebato. Eso solo lo enfureció más. Pero sus siguientes palabras lo silenciaron rápidamente. El personal de clase D debe usar un collar de orbe negro en todo momento. Las siguientes acciones resultarán en la ejecución. Violar las normas de confidencialidad de la Fundación SCP, manipular o intentar quitar el collar, resistirse a órdenes o tareas, abandonar el área designada para clase D sin permiso, dañar a otros, etc. Se reproducirá una demostración. La imagen del Dr. Murasame desapareció. Reemplazado por imágenes de un hombre con un mono naranja. Intentaba quitarse el collar con un destornillador de contrabando. Después de una sola advertencia, el collar explotó y le voló la cabeza. Al verlo, Shinkawa Shoichi se quedó helado. Chapter 426. Chapter 413. A Day in the Life of a Class de Personnel. Con esto concluye el acuerdo de personal de clase D. Por favor, sígalo estrictamente. Cualquier incumplimiento podría resultar en la ejecución. Su designación es D. 438.
Su asignación de trabajo se emitirá mañana en el sitio designado. Por ahora, siga las instrucciones del sistema y diríjase a la zona de contención residencial de clase D. N/A. Normalmente, los números de identificación del personal de clase D deben comenzar con 5 dígitos. Sin embargo, los números consecutivos a menudo se censuran en el texto y escribirlos en caracteres chinos resulta incómodo. Por eso, utilizamos identificaciones de 3 dígitos para facilitar la lectura. Por favor, comprenda. Escuchando la fría voz del Dr. Murasame Reine, Shinkawa Shoichi se puso de pie, aturdido. Siguiendo las indicaciones del muro, salió. A lo largo del camino, letreros luminosos lo guiaron. Pronto llegó a una zona pública. Dondequiera que miraba, veía personas vestidas con los mismos uniformes naranjas, los mismos de las imágenes de la ejecución anterior. Todos ellos, como él, llevaban collares metálicos alrededor del cuello. El ambiente le daba a Shinkawa Shoichi la inquietante sensación de estar de nuevo en prisión. Sin embargo, nadie se le acercó ni le habló. Y en ese momento, Shinkawa tampoco tenía deseos de hablar con nadie. Siguiendo las indicaciones, llegó a la habitación que le habían asignado, marcada 467. Dentro había un uniforme naranja de clase D. Además, había una cama de acero estilo prisión, un inodoro y nada más. Al menos era una habitación para un solo ocupante. Shinkawa arrojó débilmente el uniforme al suelo. Se desplomó sobre la cama de acero. Instintivamente, extendió la mano y le tocó el cuello. Ese frío toque metálico lo hizo estremecer involuntariamente. No podía dejar de recordar la imagen de aquella cabeza explotando en una flor sangrienta. Shinkawa Shoichi tembló incontrolablemente. En algún momento de su aturdimiento, sin darse cuenta se quedó dormido. Y cuando despertó de nuevo, se agarró la cabeza dolorida y se sentó. Sentía como si le hubieran revuelto el cerebro. Tenía un dolor insoportable. Nunca antes había tenido resaca, pero supuso que probablemente se sentía así. Él meneó la cabeza aturdido. Luego miró a su alrededor. Solo para abrir los ojos en estado de shock. La habitación había cambiado drásticamente. Ya no era la misma célula simple de ayer. Dondequiera que mirara ahora tenía un aire ultramoderno de ciencia ficción. Puertas de acero hidráulicas, paredes metálicas desconocidas. Todo había cambiado, excepto la cama de acero. Shinkawa Shoichi miró a su alrededor confundido. Entonces noté su ropa también había cambiado. Ahora llevaba puesto el uniforme naranja de clase D que había tirado al suelo el día anterior. Imposible. Solo se había quedado dormido, no había muerto. ¿Cómo pudo alguien cambiarse de ropa sin darse cuenta? Justo cuando se estaba tambaleando por la revelación, una proyección apareció en la pared. La imagen del Dr. Murasame Reine apareció en mi vista. D-438. Este es el lugar de tu misión de 30 días. Sigue la guía para conocer tus funciones. Mientras su voz resonaba, la gruesa puerta hidráulica se abrió con un ruido sordo, revelando una escalera que conduce hacia arriba. En el momento en que salió, la puerta de metal se cerró de golpe detrás de él. Shinkawa comenzó a sudar frío. Si hubiera dudado aunque fuera un segundo, es posible que sus piernas hayan sido aplastadas por esa puerta. En ese momento, también se dio cuenta. En el exterior de la puerta metálica había un panel con varios botones. Limpieza, alimentación, sueño y llamada de emergencia. Debajo de los botones había una abertura parecida a una máquina expendedora. Mientras Shinkawa lo estudiaba confundido, las luces de la escalera se pusieron rojas. Una advertencia clara. Actúa ahora o afronta las consecuencias. Ante la amenaza de ejecución, subió corriendo las escaleras. En la parte superior había otra puerta de acero. Durante los próximos 30 días, su tarea será recolectar todos los restos metálicos visibles en la zona exterior. La salida es a las 7 a.m. y el regreso a las 6 p.m. El horario se basa en el sistema de este sitio. Hay un reloj de pulsera a su izquierda. A su regreso, se le realizará una sencilla prueba de cordura para poder entrar. Complete 30 días de este trabajo y recuperará su libertad. La voz del Dr. Murasame Reine volvió a sonar. ¿Limpiando basura? Antes de que Shinkawa pudiera terminar de procesarlo, la puerta se abrió con un rugido. Agarró el reloj de pulsera y salió. Y de inmediato se quedó congelado en el lugar.
A su alrededor había interminable arena amarilla. Un desierto. Se encontraba sobre una plataforma de cemento en medio de las dunas, con 24/7 pintado en el suelo. Al lado de la plataforma había un enorme vehículo de arena. Shinkawa se acercó. Tiró de la manija de la puerta. Se abrió sin esfuerzo. En el interior había una cabina de conducción. El vehículo de arena era autónomo. Estaba equipado con detectores de metales y una unidad de incineración. Todo lo que tenía que hacer era subirse al vehículo, salir cuando se detectaron restos de metal, arrojar la basura al compartimento trasero y presionar el botón de incineración. Y el trabajo quedó hecho. El proceso fue tan sencillo que a Shinkawa le resultó difícil creerlo. Al igual que muchos miembros del personal de clase D, su primer pensamiento fue: ¿es realmente suficiente un trabajo tan sencillo para ganar la libertad? Aún así, lo creyera o no y no tenía elección. Y la sencillez era una bendición en sí misma. Pronto, el vehículo se detuvo. Shinkawa salió y, en la arena que tenía delante, encontró una pata de mesa metálica rota. Completamente oxidada y destrozada. ¿Quién la tiró aquí? Lo arrojó al compartimento trasero. Presioné el botón de incinerar. Hecho. Todo el día pasó así. Solo encontró 3 piezas de chatarra en total. El resto del tiempo permaneció en el coche, completamente inactivo. A las 6 p.m. en punto fue devuelto al sitio. Mirando la instalación familiar, Shinkawa todavía estaba completamente confundido. ¿Fue realmente tan fácil? Antes de hoy, había asumido que lo usarían como rata de laboratorio o sujeto de prueba. De lo contrario, ¿cómo podría la redención ser tan barata? En la puerta apareció un mensaje de verificación. Seleccione todas las imágenes que contengan motocicletas. Apareció una cuadrícula captcha. La boca de Shinkawa se torció. ¿Qué tipo de prueba es esta? ¿Un captcha? Aún así, rápidamente seleccionó los mosaicos con motocicletas. Presionado confirmar. Demasiado fácil. La puerta se abrió con un fuerte golpe. Shinkawa bajó las escaleras. Llegamos a la segunda puerta. Cuando se paró frente a él, el botón limpiar se iluminó. Aparecieron boquillas en las paredes. Un segundo después una mezcla de líquido y gas salió despedida por todo su cuerpo. 3 segundos después las boquillas se retrajeron. Shinkawa se quedó atónito al descubrir que toda la arena y la suciedad de su cuerpo habían desaparecido. Sin embargo, su ropa permaneció perfectamente seca. A continuación, el botón comida se iluminó. El dispensador escupió. Base de pan, lechuga, hamburguesa, pepinillos, tomate y panecillo superior. Era una hamburguesa. Justo cuando estaba a punto de babear, el dispensador lo expulsó con fuerza. La hamburguesa voló y cayó al suelo, deshaciéndose. Shinkawa Shoichi. ¿Estás bromeando? El personal de clase D también tiene derechos, maldita sea. Preferiría morirme de hambre. ¿Saltaré de esta plataforma antes de comer? Bueno. Al final, cedió. El suelo estaba impecable. Y después de un mes en prisión comer cosas que la mayoría ni siquiera llamaría comida. Terminó la hamburguesa desperdiciada sin quejarse. Una vez que terminó el botón comida se atenuó. El botón Select 5, 6 se iluminó. La puerta se abrió. Shinkawa entró y se acostó en la cama de acero. Así terminó su primer día de trabajo. Pero sin que él lo supiera, el Dr. Murasame Reine estaba observando a través de la transmisión de vigilancia. Ella miró hacia un lado. En una pantalla llena de datos que cambian rápidamente. Fue una lectura en vivo de los indicadores fisiológicos y psicológicos de Shinkawa Shoichi. La fundación le había implantado dispositivos de monitoreo. En ese momento, sus constantes vitales fluctuaban de forma descontrolada. Estaba soñando con algo. Aunque el Dr. Murasame no podía ver el contenido, basado en descripciones anteriores de otro personal de clase D con esta tarea. Probablemente estaba soñando con una cabina telefónica roja. Una vez que los datos se estabilizaron, el Dr. Murasame apagó el monitor. Chapter 427. Chapter 414. Class de Management Regulations and Memory Erasure Protocol. Forzado a despertar. Levantarse. Ponte el uniforme de clase D. Salga del sitio, 24.
Lo que apareció ante los ojos de D-438 fue, como siempre, el desierto interminable. Hasta donde alcanzaba la vista, no había nada más que el sol abrasador y la arena amarilla. Se subió a bordo del arenero. D-438 inició el trabajo de hoy. Tal vez estaba pensando, ¿puede un trabajo tan simple de recolección de basura realmente darme la libertad? El excavador de arena llevó a D-438 a un lugar con escombros metálicos cercanos. D-438 salió. Extrajo los restos de metal de la arena. Era una tubería de agua oxidada. D-438 lo recogió y lo arrojó al incinerador del vehículo de arena. Tras presionar el botón de incineración, el vehículo reanudó su movimiento. Pero en verdad, si D-438 hubiera prestado más atención al terreno o a su sentido de la orientación, se habría dado cuenta. Esta era la misma zona de trabajo donde había estado ayer. Y ayer, no hubo ninguna detección de metales en este lugar. No habría sido difícil darse cuenta. El área no estaba lejos del sitio. Un poco de memoria y conciencia espacial lo habría dejado claro. Pero desafortunadamente, D-438 no había pensado en ello. Tal vez. Todavía estaba preocupado por los pensamientos que haría una vez que lo liberaran, dentro de 28 días. El segundo día también transcurrió sin problemas. Al regresar al lugar, D-438 informó: este trabajo no es tan especial. Al día siguiente, superó fácilmente la sencilla prueba de cordura. Incluso logró agarrar la comida antes de que la expulsaran. Luego fue la cama de acero y el sueño. Nada parecía demasiado difícil. Así sin más, todo estaba bien. Hasta el 9º día. Después de completar el trabajo del día y regresar al sitio, D-438 llegó a la puerta principal. Es hora de hacer la habitual comprobación básica de cordura. El mensaje era: vuelva a ensamblar los siguientes mosaicos para que coincidan con la imagen de ejemplo a continuación. Era un sencillo rompecabezas de 12 piezas. La imagen de referencia era nítida, con colores y patrones bien definidos. Normalmente, cualquier persona mayor de 6 años la resolvería fácilmente. Pero, la prueba falló. Inténtalo de nuevo. Aviso. Si no aprueba el examen 3 veces seguidas, no se le permitirá volver a ingresar al sitio. D-438 mostró visiblemente signos de ira y frustración. Creía que su intento anterior no había tenido ningún problema. ¿Qué demonios? Quizás hice un clic incorrecto o me perdí una pieza. Murmurando para sí mismo, comenzó la prueba de nuevo. El segundo intento tuvo éxito. Se le permitió volver a entrar. Todo estaba bien. 15º día. Como de costumbre, el sistema de despertar forzado dentro del sitio despertó a D-438. Esta vez, D-438 mostró claros signos de irritación. Los datos fisiológicos mostraron que experimentaba fatiga mental leve. Durante la sesión de trabajo, mientras procesaba el segundo trozo de metal, se detuvo. Sacó el objeto de la arena. Luego lo comparé con el detector de metales del rastreador de arena. Al final resultó que los dos eran casi idénticos. D-438 emitió una consulta a la fundación. Esto tiene que ser tuyo, ¿verdad? ¿Por qué está en el desierto? ¿Hay alguien más aquí? El Dr. Murasame Reine respondió. Solo está usted aquí. Ese es un componente que ya descartamos. Por favor, siga trabajando. Recibiendo la respuesta D-438 arrojó el detector al incinerador. Luego continuó su trabajo. 27º día. D-438 se despertó. Mostró un nivel de alegría poco común. Sus palabras quedaron registradas de la siguiente manera. Maldita sea, 27 días. Solo 3 más y soy libre. Lo juro, no volveré a poner un pie en este maldito lugar. Joder. Ya casi soy libre. Sus gritos casi rozaban el aullido. Durante el turno de hoy D-438 encontró un trozo de chatarra metálica particularmente extraño. ¿Qué demonios es esta cosa? Al bajarse del vehículo, Shinkawa Shoichi no pudo evitar maldecir. En los últimos días, se había acostumbrado a usar malas palabras para lidiar con el estrés. De hecho, Shinkawa Shoichi provenía de una familia con una educación superior.
Incluso después de cumplir un mes en prisión, rara vez decía palabrotas. Pero ahora frente a él, enterrado en la arena, era un objeto enorme. Parecía un capullo hecho de cables eléctricos enredados. Shinkawa lo sacó con todas sus fuerzas. Apenas logró levantarlo y meterlo en el compartimento trasero. Presionó el botón de incineración. El capullo del cable se desvaneció gradualmente entre intensas llamas. Shinkawa contuvo el aliento y luego regresó al vehículo. No aparecieron más escombros ese día. El excavador de arena lo llevó de regreso al sitio. En la puerta Shinkawa falló la prueba 2 veces seguidas. Maldita sea. ¿Qué está pasando? Golpeó la pantalla de prueba con frustración. Esto nunca había sucedido antes. 2 fracasos consecutivos. Si fallaba una vez más, no le permitirían entrar. ¿Y quién sabía qué pasaría si tuviera que pasar la noche en el desierto? La noche en el desierto era terriblemente fría. Afortunadamente, después de calmarse, pasó el tercer intento. Shinkawa entró al sitio. En la puerta de la habitación se sometió a la limpieza habitual. El indicador de sueño se iluminó. La puerta se abrió. Shinkawa se quedó quieto por un momento, aturdido. Entonces explotó de rabia. Oigan. ¿Dónde está mi comida? ¿Intentan matarme de hambre los últimos 3 días para robarme mi libertad? ¿Hay alguien ahí? La clase D también tiene derechos, ¿saben? Oigan. Traigan mi maldita comida. Shinkawa despotricó y gritó. Pero por supuesto, nadie respondió. El sueño no fue programado a la fuerza. Así que nadie le presionaría a irse a la cama. Después de un largo enfrentamiento, Shinkawa finalmente entró en la habitación. Le dio una patada a la cama de acero. Un chirrido de metal resonó en el aire. Después de desahogarse, se acostó. Malditos de la fundación, no me voy a morir aquí. No me moriré de hambre en 3 días, aunque no coma nada. Poco después, Shinkawa se quedó dormido. Lo que no sabía fue ese día, que acababa de entrar en contacto con su primer objeto anómalo y lo había procesado. Ese objeto ejerció sobre él una influencia negativa indescriptible. D-438 mostraba claros signos de contaminación cognitiva. Fallar repetidamente la prueba básica de cordura e incluso después de comer la comida asignada del día, comenzó a gritar e insistir en que no había recibido ninguna comida. Esta información fue registrada en el archivo de contención del objeto. Cabina telefónica, SCP-7457. En los 2 días que siguieron D-438 mostró un comportamiento mental cada vez más anormal. Pero aún así logró completar sus tareas. El día 29 su comida, según los protocolos de manejo de la clase D, estaba mezclada con una dosis medida de sedantes y pastillas para dormir. 10 minutos después de comer, D-438 cayó inconsciente. Se enviaron 2 agentes de campo de clase C al sitio de la zona anómala. Siguiendo las regulaciones de personal de clase D, se aplicó un protocolo de borrado de memoria de clase B a D-438. Toda su memoria de los últimos 29 días fue borrada. Su conocimiento se restableció al primer día de empleo. Los 2 agentes evacuaron rápidamente la zona anómala. Al regresar al sitio principal, fueron sometidos a estrictas evaluaciones psicológicas y de cordura. Después de pasar todas las comprobaciones a ambos agentes se les concedieron 7 días de licencia remunerada. En cuanto a D-438, la verdad es que el personal de clase D no tiene derechos humanos. Cuando la Fundación SCP recluta personal de clase D, se les dice: sirvan a la Fundación durante 30 días y todos sus cargos y sentencias serán eliminados. Dado que los de clase D son todos reclusos condenados a muerte o prisioneros reclutados en las cárceles, este método de reclutamiento es increíblemente popular. Y por eso cada 29 días, todos los miembros de la clase D están sujetos a un borrado de memoria. Luego fue trasladado a otros sitios de la Fundación. Y lo cambié por uno de clase D de otro lugar. Esto garantiza que ningún clase D con la memoria borrada sea informado de lo sucedido y evita cualquier posibilidad de descubrir la verdad. Con tantos sitios de la Fundación este método casi nunca falla. Además, en la práctica de todos modos, la mayoría de personal de clase D no sobrevive más que a unas pocas rondas de borrado de memoria. Chapter 428. Chapter 415.
Phone lines, phone ring interesa call for you from Tere. Shinkawa Shoichi se despertó sobresaltado por un timbre agudo y urgente. Miró a su alrededor, aturdido por un momento. ¿Dónde estaba este lugar? En su opinión, consulte los capítulos anteriores para ver la continuidad. A diferencia de la primera vez que llegó, esta vez Shinkawa Shoichi se agarró la frente. La cabeza le palpitaba con un dolor insoportable. Esos cabrones, me drogaron con algún psicotrópico. Y luego me dejaron aquí. Maldita sea. ¿No saben que esas drogas pueden causar daño neuronal? Mierda. A pesar de su frustración, no había nada que Shinkawa Shoichi pudiera hacer. Solo podía seguir las instrucciones. Repita lo que había hecho antes. Repensar lo que una vez había pensado. Pero algo era diferente. Uf. Tinnitus. Nunca había oído a Ned describirlo como un teléfono sonando. Seguramente sea un efecto secundario de lo que me dieron esos tipos. Maldita sea. La familia de Shinkawa Shoichi dirigía un hospital. Él mismo se había graduado de la escuela de medicina. Aunque no era tan prestigioso como el título universitario superior de su hermano menor, aún así tenía buenos conocimientos de patología básica y farmacología. En ese momento, él creía. Después de ingresar a la fundación, el personal debe haber mezclado su agua con drogas neuroactivas cuando lo transfirieron a algún lugar. Eso explicaría las alucinaciones auditivas, los dolores de cabeza y la extraña cabina telefónica roja que vio en su sueño anoche, indescriptiblemente extraña. Registro de observaciones del Dr. Muramura Reine. El sujeto G438 fue sometido a una limpieza de memoria de clase B. La biometría, especialmente los indicadores psicológicos, mostraron una marcada mejora. Al igual que con otros sujetos de prueba, la limpieza de la memoria resultó algo efectiva para aliviar la contaminación cognitiva de esta zona anómala. Sin embargo, no pudo purgarlo por completo. Se necesitan más experimentos para recopilar más datos. D438 reanudó sus funciones. Según las proyecciones, su estado mental actual no se mantendrá hasta la próxima limpieza de memoria. El primer día después de la limpieza, D438 encontró otra anomalía. Sus datos psicológicos cayeron drásticamente. También se produjeron varias reacciones fisiológicas. Sin embargo, cumplió con las tareas asignadas. A su regreso al sitio D438 quedó atrapado en una tormenta de arena. El equipo de observación de la Fundación confirmó. Se había producido una rara tormenta solar. Debido a los pulsos electromagnéticos generados por la tormenta, el vehículo del desierto de D438 sufrió un cortocircuito. El piloto automático ahora estaba inutilizable. Tuvo que conducir manualmente. Encontró una estación. Desgraciadamente, no era suyo. La zona anómala estaba siendo devastada por una enorme tormenta de arena. La arena, levantada por los fuertes vientos, golpeaba todo como cuchillas. Shinkawa Shoichi regresó frenéticamente al vehículo. Justo cuando recuperó el aliento, el vehículo del desierto se detuvo nuevamente en el momento en que se movió. Todos los monitores del tablero se apagaron. ¿Qué demonios? Joder. Revisó los paneles de control. Aunque no entendía del todo la tecnología de la fundación, era evidente que algo se había cortocircuitado. Supuso que se debía a la tormenta solar. Maldiciendo en voz baja, Shinkawa Shoichi se metió en la cabina e intentó controlarla manualmente. Por suerte, el motor y los sistemas relacionados eran mecánicos. No fueron afectados por el EMP. El vehículo del desierto volvió a la vida con un rugido. Conducía sin rumbo. Consideró utilizar el caos como una oportunidad perfecta. Para escapar del desierto y del control de la fundación por completo. Pensó que, con los sistemas de desactivación de pulsos electromagnéticos, ni siquiera el collar de muerte que llevaba en el cuello funcionaría. Pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente. El vehículo probablemente no tenía suficiente energía para salir. Y no tenía mapa. El mapa digital se perdió con la pantalla apagada. Antes, solo lo había consultado con el piloto automático. Apenas recordaba la dirección general de los sitios. Solo que este era un vasto desierto. Ahora, todo lo que podía hacer era orar. Para que pase pronto la tormenta. O tropezar con un sitio. La tormenta afuera se hizo más feroz.
Si se formara un tornado, podría elevarlo a él y al vehículo al cielo. No habría manera de sobrevivir a eso. Después de un tiempo conduciendo a ciegas, quizás la oración funcionó. Una sombra apareció más adelante. Era un espectáculo. Lleno de alegría, Shinkawa Shoichi corrió hacia él. En la entrada irrumpió por la puerta del vehículo y corrió hacia el interior. La puerta todavía funcionaba. Eso le sorprendió. ¿Por qué no se había producido un cortocircuito en la electrónica? Pero no había tiempo para pensar en eso. Se apresuró a realizar la prueba de cordura. ¡Mierda! ¿Y ahora qué? El sistema mostró un mensaje de error. Bajo una inmensa presión, Shoichi se agitó cada vez más. Pero al ver que la tormenta afuera empeoraba y se obligó a calmarse. Lo intenté de nuevo. Esta vez, pasó. Se topó con el sitio. Completamente inconsciente en la instalación encima de él se podía leer. Sitio, 17. Una vez dentro, bajó las escaleras. Pero mientras caminaba, algo parecía estar mal. ¿Por qué el lugar parecía tan arruinado? Las paredes estaban rayadas. Había una gran cantidad de polvo en el suelo. Cuando se fue por última vez, este lugar estaba impecable. Las paredes de metal brillaban como espejos. Pero ahora, mientras descendía, su sangre se enfrió. Al final, un pasillo se extendía hacia adelante. Al final estaban las habitaciones. Ahora, el suelo, las paredes y el techo del pasillo, todos estaban perforados y atravesados por cables negros. Como enredaderas o raíces que crecen por todas partes. Tan pronto como entró, el teléfono que tanto había provocado pesadillas comenzó a sonar nuevamente. Ring, ring. El sonido era imposible de ignorar, demasiado fuerte para una alucinación. Con el timbre se oían susurros incomprensibles. Desorientado, Shoichi se tambaleó hacia adelante. Algo más adelante lo estaba llamando. Lo atrajo hacia sí. Tenía que irse. Mientras caminaba, los cables se deslizaron y comenzaron a enredarse alrededor de sus piernas. Y cuando finalmente llegó a la habitación, sus ojos se abrieron de par en par. La puerta blindada de la habitación estaba abierta. El interior estaba lleno de cables negros. En el centro había un núcleo enorme con forma de carrete envuelto en esos cables. Como un capullo. Idéntico a lo que vio afuera. Excepto por una diferencia. Desde ese capullo, una mano se extendía a través de los cables. Estaba podrida, en descomposición, desprendiendo un hedor nauseabundo. En ese momento, la comprensión lo golpeó. La basura que la fundación le había hecho limpiar eran estos capullos de cable. Y dentro de ellos era gente como él, enviada a limpiar. El terror lo devolvió a la realidad. Shoichi se liberó de los cables y corrió. Subió las escaleras arrastrándose con todas sus fuerzas. Llegamos a la entrada. Pero, estaba sellado. Para abrirlo fue necesaria otra prueba de cordura. No importaba cuánto intentara calmarse, los 3 intentos fallaron. Fue una prueba de imagen sencilla. Seleccionar las fotos con un coche. Pero no pudo hacerlo. Frenético, gritó y agarró una silla cercana. Destrozó la pantalla con todas sus fuerzas. La pantalla se rompió y la estática la inundó. Y sorprendentemente, funcionó. La puerta se abrió de golpe. Shoichi no se detuvo a cuestionarlo. Salió corriendo hacia afuera. De alguna manera, la tormenta de arena había cesado. Pero y mientras se desplomaba en el suelo, agradecido de estar vivo, vio un cable retorciéndose en la arena. Riendo. El teléfono estaba sonando, tan fuerte que podía destrozar los tímpanos. Shoichi levantó lentamente la cabeza. El desierto había cambiado. Innumerables cables negros serpenteaban por la arena. En el centro una cabina telefónica roja se erguía en posición vertical. Dentro, los teléfonos sonaban en un coro ensordecedor. Más teléfonos se extendían por cables negros, flotando en el aire. Esas eran antes las líneas del stand. Shoichi se levantó lentamente, fascinado, caminando hacia él. Hubo un llamado para él. Tenía que contestar el teléfono. Chapter 429. Chapter 416. De Telepone Goten Makise Kurisu.
Acabo de comprobar cuál es el número real del SCP, por lo que verás algunos cambios en el número. Los signos vitales de D-438 han cesado. El experimento de contacto actual con el objeto de contención, cabina telefónica, SCP-467, ha sido finalizado. La cabina telefónica, SCP-467, es una anomalía memética regional. Todos los humanos que ingresen a un área específica sufrirán una distorsión cognitiva causada por la anomalía, que incluye, entre otras cosas, pérdida de cordura, irritabilidad, trastorno de la memoria, etc. En la etapa inicial, los individuos afectados muestran signos de agitación e irritabilidad. Después del primer sueño dentro del área anómala, los efectos empeoran significativamente. Según los relatos de los sujetos de prueba. Durante su primer sueño en la zona anómala, todos los sujetos sueñan con una cabina telefónica roja y escuchan el timbre de un teléfono. Ring, ring, también desarrollan una compulsión por acercarse a la cabina y contestar el teléfono. Las pruebas muestran. En esta etapa de distorsión cognitiva, el sujeto puede recuperar totalmente su normalidad mediante la aplicación de un amnésico de clase D o superior. La segunda etapa suele ocurrir después de que el sujeto tiene contacto cercano con una subentidad anómala. Las subentidades son humanos enredados por cables telefónicos negros que se extienden desde SCP-467. Estos aparecen externamente como carretes negros dispersos por toda la zona anómala. Los métodos no humanos no pueden recuperarlos ni destruirlos. Los resultados experimentales muestran. Las subentidades anómalas solo se manifiestan cuando un humano cognitivamente capaz ingresa a la zona anómala. El contacto con una subentidad acelera la distorsión cognitiva, empujando al sujeto a la etapa 2. Síntomas de la etapa 2. Disminución de los datos de salud física, dolores de cabeza, náuseas, tinnitus, degradación cognitiva grave y pérdida de cordura. Los sujetos en esta etapa informan constantemente que escuchan un timbre de teléfono débil e intermitente. Este zumbido persiste incluso después de abandonar la zona anómala. Los sujetos de etapa 2 solo pueden liberarse de los efectos de la anomalía mediante un amnésico de clase A. La clase B o inferior solo proporciona recuperación física temporal. La tercera etapa generalmente comienza cuando el sujeto percibe el cuerpo principal de SCP-467. Cuando la capacidad cognitiva y racional disminuyen más allá de cierto punto, el sujeto entrará en la etapa 3 en cualquier momento. Los relatos de la tercera etapa describen ver una cabina telefónica roja y cables telefónicos que se extienden por todo el mundo, escuchar el teléfono sonar dentro de la cabina, el timbre acompañado de suaves susurros. Los susurros no se pueden describir, se los considera un contenido indecible. Los sujetos de la etapa 3 están convencidos de que su teléfono está dentro de SCP-467, y no se detendrá ante nada para llegar a la cabina y responder. El personal de la Fundación no puede observar la cabina telefónica a través de vigilancia, imágenes termográficas, sonar o visión directa. Pruebas repetidas muestran. El personal de la Fundación no afectado por la zona anómala no puede percibir en absoluto el cuerpo principal de SCP-467. El proyecto se considera una anomalía memética omnipresente y no física. Cuando el sujeto contesta el teléfono, a su alrededor se manifiestan cables negros descritos como cables telefónicos. El sujeto queda encerrado en un carrete negro, y poco a poco desaparece en la zona anómala. Hasta que el próximo humano cognitivamente capaz entre en la zona y alcance la etapa 1. En ese momento, el carrete negro reaparece en algún lugar dentro del área anómala, esperando ser descubierto por el nuevo sujeto. Las pruebas a largo plazo muestran. Si la Fundación no envía regularmente humanos con capacidades cognitivas al área anómala para limpiar los carretes, la zona anómala se expandirá lentamente. Cuando se envían humanos a la zona para retirar los carretes, la zona se reducirá. Debido a esta propiedad, la Fundación enviará continuamente personal de clase D a la zona de SCP-467 para limpiar los carretes de la subentidad. Hasta que la zona quede completamente inactiva, el área permanecerá cerrada para evitar el ingreso del público. Afortunadamente, la anomalía se encuentra en el centro del desierto del Sáhara, una de las 3 regiones deshabitadas más grandes del mundo. Incluso sin bloqueo, casi nadie entra a la zona. Solo unos 3 exploradores llegan allí cada año. La Fundación rechazará discretamente a los exploradores y les administrará amnésicos.
Aunque ningún clase D enviado a la zona de SCP-467 ha sobrevivido, los de clase D son activos consumibles. La tasa de consumo de la anomalía es extremadamente lenta, incluso más lenta que la rotación promedio de la clase D dentro de los sitios de la Fundación. Normalmente, un clase D puede operar durante unos 26 días dentro de la zona, destruyendo una o dos subentidades anómalas, antes de ser consumido. Esto se considera una anomalía de muy bajo costo. Volviendo a los demás asuntos de la Fundación, el seguimiento del incidente SAO-CCFG ha finalizado por completo recientemente. La mayoría de las víctimas, 10.000 jugadores y sus familias, han sido atendidos adecuadamente. Tras el entrenamiento de recuperación, los jugadores han regresado a la sociedad. La sociedad en general ha respondido positivamente, acogiendo con satisfacción su reintegración. Las familias también recibieron una compensación sustancial. Para la mayoría, el incidente de SAO, sorprendentemente, trajo más beneficios que daños. El grupo de asalto SAO, nombres proporcionados por Naruto, reclutó algunos miembros para la Fundación. El grupo de trabajo móvil de Sword Art Online ya se ha formado y ya está desplegado en operaciones reales. Actualmente se encuentra en la sede de Tokio, Japón, listo para ser desplegado en cualquier momento. En cuanto al grupo de los jugadores rojos, aquellos que cometieron asesinatos intencionales dentro de SAO fueron detenidos y acusados de homicidio premeditado. El 90% de los asesinos han entrado a la Fundación como personal de clase D, muchos de los cuales ya están fallecidos. El 10% restante sigue cumpliendo condenas de prisión. No existe riesgo de que estos actores vuelvan a representar una amenaza para la sociedad. La tecnología de inmersión completa detrás de SAO ahora es bajo la supervisión de la Sociedad Global, desarrollado conjuntamente y de forma transparente por dos grandes corporaciones. El código fuente superficial está disponible públicamente. Ya se han lanzado varios juegos de inmersión completa. El más popular es Go Gungale Online, un FPS MOA a gran escala ambientado en un páramo mecánico. Actualmente tiene renombre mundial. Número de jugadores simultáneos: 60 millones, en constante aumento. El juego incluye experiencia realista de combate con armas de fuego punk mecánico, ambientado en un páramo, fuertes características sociales y eventos competitivos combinado con el atractivo irresistible de la inmersión total, domina el mercado de los juegos. El primer campeonato global Go está en preparación. Además de Go, hay varios otros juegos de inmersión completa de diferentes géneros en funcionamiento, y muchos más están en desarrollo. Aunque parece que estos son desarrollados por compañías de juegos globales después del lanzamiento del código, en realidad, la mayoría son empresas fachada de la Fundación. Permitir el desarrollo de juegos de inmersión completa tenía como objetivo, para un mejor control de la opinión pública, distribución de amnésicos y gestión de la información. La Fundación controla la tecnología central y la gestión, mientras que externaliza las operaciones y la planificación, creando oportunidades de empleo importantes, asegurarse de que nadie rastree la verdad. Por último, en cuanto a la IA antigua encontrada en SAO, basándose en el relato de Kayaba Akiko, la Fundación ha investigado exhaustivamente. Los resultados confirman que sus afirmaciones son probablemente ciertas. Makise Kurisu, el mayor de Kayaba, estudió una vez en la Universidad de Tokio. No era estudiante, sino investigadora de doctorado que realizaba trabajo académico allí. Se cree que el código original de la IA antigua fue escrito por ella. Kayaba afirmó que Makise Kurisu murió de cáncer. Pero en verdad los hospitales de Tokio tienen sus registros médicos, solo las entradas iniciales, sin embargo. Makise Kurisu parece haberse desvanecido en el aire. En lugar de morir de enfermedad. Chapter 430. Chapter 417. The News Culteum. En cuanto al paradero de Makise Kurisu, incluso los registros del Santo Grial de Seimei se cortaron hace varios años. La Fundación hizo algo así que puede monitorear el mundo o alguna cosa similar en los primeros o mediados de los capítulos del FIC. Se desconoce su paradero. En la sociedad moderna actual, mientras alguien exista, siempre habrá rastros de él en Internet. Incluso si cambian su apariencia, utilizan métodos especiales y reemplazan señales biométricas como las huellas dactilares, reiniciar la vida bajo una identidad diferente. Eso podría engañar a la mayoría de la gente del mundo, e incluso al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Pero no puede esconderse del Santo Grial de Seimei.
En la actualidad, el santo grial del Seimei ha evolucionado a un nivel inimaginable. Toda persona activa en línea sus preferencias sutiles, el orden de las palabras que utilizan habitualmente, sus reacciones ante determinadas imágenes y obras. Todos estos actúan como huellas dactilares electrónicas. El santo grial puede capturarlas y relacionarlas con la persona. Entonces, Makise Kurisu efectivamente desapareció como una desaparición divina. La fundación todavía está investigando el incidente. En cuanto a la antigua IA en sí, por razones desconocidas, la conciencia dominante actual es Yui. Esta entidad de IA llamada Yui exhibe características cognitivas casi idénticas a las de un humano. Su personalidad tiende a la amabilidad, con un gran afecto por Yuki Asuna y Haruto. Puede ayudar a la fundación en tareas de verificación computacional a gran escala. Su eficiencia de utilización del hardware es aproximadamente 3,5 veces la de las supercomputadoras de la fundación. Su cuerpo principal se encuentra actualmente almacenado en un sitio de la fundación, mientras que una instancia extendida permanece en el dispositivo móvil especial de Yuki Asuna. No se le permite conectarse a otro hardware o redes. Con esto concluye todo el manejo posterior al incidente del caso Sao. En la actualidad, el enfoque de la fundación se ha desplazado hacia el contacto con la realidad paralela del espíritu. Como una realidad paralela adyacente al mundo principal, la realidad del espíritu tiene un fundamento, pero a diferencia del mundo primario, es solo una de las muchas organizaciones sobrenaturales ocultas en la oscuridad. La organización dominante de la realidad espíritu es la Coalición Oculta Global, COG. La razón por la que la Fundación Primer Mundo quiere el contacto y la integración con la realidad del espíritu es simple. Porque la realidad del espíritu contiene las entidades biológicas conocidas como espíritus. Aunque los 4 espíritus iniciales, primer espíritu, espíritu del tiempo, diva y ángel, se han unido a la Fundación, las organizaciones sobrenaturales de la realidad del espíritu tienen, a través de las características biológicas de los espíritus, tomó contacto con conceptos de barreras espaciales y mundiales. Existe una gran probabilidad de que durante un auge tecnológico se puedan desarrollar tecnología para cruzar barreras mundiales o viajar entre espacios. Cuando eso suceda, el mundo principal inevitablemente experimentará eventos anómalos. Para evitar tales problemas, la Fundación Prime World pretende infiltrarse en la realidad paralela con antelación. Como mínimo, su objetivo es mantener el progreso de la tecnología de ese mundo bajo control y, en el camino, capturar a los espíritus restantes. En cuanto a Haruto, últimamente ha estado evitando a Miku y Zayoi. No puede quitarse la sensación de que la mirada de esta diva hacia él se vuelve cada vez más extraña. Aunque algún día se revelará la verdad sobre su travestismo, es mejor retrasarlo lo máximo posible. Por coincidencia, ya ha comenzado el nuevo período escolar. Este también es el último año de Haruto en una de las 3 grandes academias. A estas alturas, los estudiantes de las escuelas secundarias de Japón prácticamente ya han determinado su camino futuro. Ya está prácticamente decidido si podrán entrar en la universidad. La mayoría de las personas, si sus calificaciones son bajas, no se molestarán en esforzarse en vano. Algunas probarán otros caminos a través de clubes. Otras ya habrán elegido sus planes profesionales, preparándose para continuar sus estudios o encontrar empleo. Ese tropo en el anime donde un estudiante que ha fracasado durante 2 años y medio de repente anuncia que entrará a la universidad y es objeto de burlas en clase, en la realidad, eso rara vez sucede. La situación en las 3 grandes academias es mejor. Su tasa de admisión a la universidad es alta. Incluso si las notas son malas, el empleo es una buena opción. Los graduados de las 3 grandes academias tienen una alta demanda entre las empresas. Y la mayoría de sus estudiantes provienen de familias adineradas. Heredar la empresa familiar es el camino más común. Volviendo al presente, cuando Haruto regresó al aula de la escuela secundaria, Smbu inmediatamente atrajo la mirada de muchos estudiantes. Después de todo, rara vez se ve a Haruto. Normalmente, solo lo ven brevemente al principio del trimestre. Si no lo ven ahora, no lo verán más adelante. Ante la mirada de todos, Haruto solo pudo sonreír con ironía. No iba a faltar a este semestre. Como todavía era temprano, no había muchos estudiantes en la clase todavía. Entre ellos estaba Gabriel. Por fin has vuelto. Mis juegos. Guaya. El estado mental de este ángel caído era un poco preocupante. Los labios de Haruto se crisparon.
En ese mismo momento pasó por allí el ángel humano Vignette. Haruto detuvo a este supuesto demonio que en realidad era un ángel. Vignette, ¿qué pasa con ella? Señaló a Gabriel. Vignette siguió su dedo y no pude evitar llevarme la mano a la cara. Probablemente porque no pudo jugar videojuegos durante las vacaciones de verano y eso la volvía loca. Al regresar al cielo o al infierno, sin una razón válida, no se pueden llevar dispositivos electrónicos. Aunque Gabriel parecía tener preparadas muchas trampas y excusas para el contrabando, al parecer ninguna pasó la inspección. Al igual que Gabriel y Vignette vinieron al mundo humano para recibir entrenamiento práctico. Por eso, durante las vacaciones, deben regresar al cielo y al infierno. Deben informar sobre sus actividades en el mundo humano a sus respectivos directores. Como enviar un registro de trabajo. Esto determina la cantidad de fondos que el cielo y el infierno les asignarán para el próximo periodo. Durante las vacaciones de verano, Gabriel efectivamente no estaba en casa. Cuando ella se fue al cielo ella parecía extremadamente segura. Pero, está claro que no funcionó. Haruto asintió. En cierto modo, no dejar que Gabriel juegue durante 3 meses, esta reacción es normal. Vignette asintió en señal de acuerdo. Pero entonces escuchó a Haruto continuar. Como Gabriel ya lleva 3 meses sin internet, quizá debería ayudarla. Podría pedirle a Shiro que hackee sus dispositivos. Bloquear sus cuentas de juego cuando sea necesario, activar el bloqueo infantil, quién sabe, quizá Gabriel se convierta de nuevo en ángel. Después de hablar, Haruto reveló una sonrisa serena y amable. Los labios de Vignette se crisparon. ¿Eres el diablo? Mientras tanto, Gabriel, todavía animando, de repente sintió un escalofrío en la columna. Ella tembló inconscientemente. ¿Quién? ¿Qué canalla se atreve a conspirar contra mí? Al escuchar esto, la sonrisa de Haruto solo creció. Oh. Eres atrevido. Al ver su expresión, Vignette lamentó en silencio la pérdida de Gabriel durante 3 segundos. Luego se acercó y le dio una palmadita en el hombro. Vignette, ¿qué te pasa? Espera, ¿por qué me siento incómoda? Gabriel no tenía idea de por qué la lloraban. En medio del ruido, entró Shizuka Hiratsuka. Al ver entrar a esta profesora fría e imponente, los estudiantes inmediatamente regresaron a sus asientos y se quedaron en silencio. Hiratsuka golpeó el escritorio con su carpeta. Su mirada se posó en Haruto. Después de mirarlo fijamente por un momento, finalmente habló. Este trimestre, nuestra clase dará la bienvenida a un estudiante transferido. Al oír esto, los estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos. Un estudiante transferido es diferente de un estudiante de intercambio. Ya están inscritos en Smbu High, solo que pasan de otra clase. Ya que son de la misma escuela, hay muchas posibilidades de que alguien aquí los conozca. Naturalmente, todos sentían curiosidad. La expresión de Haruto, sin embargo, se volvió un poco extraña. ¿Qué? No me digas que esto va a ser una trama típica de novela ligera. El estudiante transferido confiesa públicamente su amor, ese tipo de drama. Su compañera de asiento, Yukino Shita Yukino, notó su extraña expresión y de inmediato se formaron extrañas conjeturas. En las novelas ligeras japonesas hubo una larga tendencia hacia un cierto tropo. Una belleza de School Idol se transfiere repentinamente a la clase del protagonista masculino. Luego se confiesa públicamente delante de todos. A veces incluso declarando matrimonio. El protagonista masculino suele ser un solitario que pasa desapercibido. Quien tuvo algún encuentro previo con la ídolo escolar o fue notado por algo inusual. Pero el protagonista masculino no la recuerda en absoluto. Este tipo de trama, aunque es melodramático, es de hecho popular. Los labios de Haruto se crisparon. No hay manera de que sea ese cliché. Pero la persona que está afuera de la puerta y probablemente esté aquí específicamente por él.